Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una entrevista. Agradecemos que nos acompañe en esta mañana Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien nos va a platicar sobre un foro, una reflexión que será en torno al tema de esta elección que se realizó recientemente, la elección del Poder Judicial. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Alfredo, qué gusto. Marco, qué gusto estar el día de hoy por acá en sus micrófonos. Le agradezco como siempre a la Universidad Autónoma de Querétaro, que al Instituto Electoral del Estado de Querétaro siempre nos abre los micrófonos y nos da la oportunidad de promover las acciones que realizamos. Y bueno, pues para empezar, les agradezco muchísimo que nos permitan difundir el foro que estaremos realizando este próximo lunes 11 de agosto, que estará iniciando a las 9:30 de la mañana. Estaremos en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque, y compartirles que este foro es justamente sobre los resultados obtenidos. Es un foro que nos va a permitir hacer un análisis, una reflexión sobre las etapas de los procesos electorales extraordinarios locales del Poder Judicial, y también los que en 6 entidades federativas, que es el caso del Estado de México, de Durango, de Veracruz, de Sonora, y también tendremos, por supuesto, de otras entidades federativas que nos vendrán a compartir su experiencia. Particularmente el caso de Durango y de Veracruz tuvieron de manera simultánea el proceso extraordinario de la elección judicial con sus elecciones ordinarias, por decirlo de alguna manera, y por supuesto estaremos dividiendo este foro en 3 etapas, en 3 rubros. El primero, el tema de la geografía electoral, que es muy importante porque la geografía electoral no necesariamente coincide con la geografía judicial. ¿Qué todo se tuvo que llevar a cabo para lograr estructurar? Recordar que la geografía electoral es un ámbito de competencia exclusivo del Instituto Nacional Electoral, pero que por supuesto con esta vinculación con lo local hay que construirla de manera conjunta y por supuesto escuchar al Poder Judicial. La elaboración de las boletas, cómo se construyeron estas boletas en estas entidades federativas. Recordar que hubo muchas coyunturas. Hablamos de estados, por ejemplo, que les impugnaron sus boletas, que ganaron esa impugnación, y también cómo fue que acomodaron sus boletas electorales, de una manera en donde el objetivo sea muy claro, darle a la ciudadanía la posibilidad de entender las boletas, porque es complejos muchos cargos en una sola boleta. Y también los análisis se harán sobre cómo se llevó a cabo los procesos de cómputo. Recordar que las casillas del Poder Judicial fueron diferentes completamente a como estamos acostumbrados en las elecciones ordinarias, porque hubo una sola urna en donde se depositaron los votos, no hay un PRE, porque no se hace un cómputo en la casilla, se trasladan a los consejos distritales, y queremos que la ciudadanía en Querétaro y por supuesto las y los actores estratégicos que son los del Poder Judicial, que es el Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, conozcan estas experiencias que nos traen de 6 estados de la República que vivieron muchas situaciones a las que Querétaro se estará enfrentando en el 27 y por supuesto desde el 26 que estamos que lo tenemos a la vuelta ya de la esquina, y que a qué nos estaríamos enfrentando, ¿no? También, por supuesto, cuáles son estas innovaciones que se hicieron en cada una de estas 6 entidades federativas. Y bueno, pues reconocer, por supuesto, el trabajo de mi compañera, la consejera Larisa Mesa, que es la pionera en este foro, pero que está obviamente cobijado por todo el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y por todas las áreas que, déjenme compartirles, que se hizo un despliegue en esta elección judicial, en donde acudimos a varios estados de la entidad de la República con el objetivo claro de identificar qué prácticas pudiéramos detectar que se van a requerir en nuestra entidad. Pero como siempre, estamos atentos y atentas a que los poderes resuelvan, por supuesto, el tema de la elección judicial para que nosotros entremos a la parte técnica, que es lo que nos compete. Cada elección es única, evidentemente porque no se repiten las circunstancias en una respecto de la otra. Y de ahí justamente la importancia de generar este tipo de reflexiones, porque toda la elección es un aprendizaje para la siguiente, ¿no le parece?
Por supuesto, justamente por eso en cada uno de los procesos electorales genera un cúmulo de conocimientos que van a servir para el siguiente, porque las instituciones electorales siempre avanzamos, ya sea incluso en el uso de la tecnología, por supuesto, pero también la ciudadanía avanza y es mucho más demandante en el tema de la participación. Y adicional, también muchos de los actores encuentran en algunas coyunturas la posibilidad de identificar buenas prácticas que nos permitan a la democracia seguirle ofreciendo a la ciudadanía la mejor forma de gobierno. Ahora, ¿quiénes estarán participando en este foro? Bueno, pues justamente vienen de varias entidades de la República. Vamos a tener la participación de consejeras, consejeros de 6 entidades federativas, también presidencias de otros OPLES, y también tendremos la participación de personalidades del Instituto Nacional Electoral que nos van a contar la experiencia que ellos vivieron en estos procesos locales, pero también cómo se vio desde el Instituto Nacional Electoral en esta coordinación que debe haber. Hay 2 estados clave, pero ninguno deja de ser más importante, como se los decía, por ejemplo, el caso de Veracruz y de Durango, que al tener las 2 elecciones, hay que ver cómo conviven estas 2 elecciones. Recordar que no son las mismas casillas, ¿por qué? Porque en una, de manera expresa, desde la normatividad, está prohibida la participación de los partidos políticos. Y en la otra, una de las grandes raíces en donde las casillas están vigiladas, adicional de la ciudadanía, por todos los partidos políticos que tienen representaciones. Entonces se habla de 2 casillas separadas. ¿Cuáles fueron estas implementaciones? También vamos a tener al estado de Sonora, que tenemos la invitación a consejeras, y también a la presidencia del OPLE de Sonora, que nos estarán acompañando justamente desde esta visión de qué fue todo este tránsito que llevaron a cabo. Recordar que el tiempo fue muy, muy reducido del momento en el que se emite las normas en lo local a la hora de la implementación. Hubo estados de la República que estamos hablando de meses para la implementación, que muchas veces la preparación de un proceso electoral pues es inmediata. Termina el proceso electoral y al día siguiente nosotros ya nos estamos preparando para el siguiente. ¿Y qué le sucedió a esos estados que tuvieron prácticamente 2 o 3 meses, 3 o 4 meses para que sacaran todas las reglas y para implementarlas? ¿Cuáles fueron estas normas que tuvieron que emitir? Por eso se divide en 3 módulos que son muy importantes. La geografía electoral es de suma relevancia porque nos habla justamente de todo lo que se tiene que preparar con anticipación de la mano del Instituto Nacional Electoral. También tendremos, por supuesto, la visión del Instituto Nacional Electoral, que siempre responde a todas las necesidades desde el ámbito de sus competencias. Esto es muy importante destacarlo porque muchas veces se trata de confundir que hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Primero hay una diferencia en la competencia. Ellos se dedican al tema federal y tienen competencias específicas, como es el tema de la geografía electoral, que ellos sí son exclusivos. Es una competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por supuesto, las consejerías que estuvieron al frente de muchas de las actividades que se llevan a cabo para lograr un proceso electoral local en el ámbito judicial. Que de entrada, pues es la primera vez que se vive, ¿no? Que cómo lo vivieron, a qué retos se enfrentaron, y siempre conocer los retos a los que se enfrentaron otras entidades federativas, aunque no es un símil, porque recordar que cada una de las entidades tenemos un contexto diferente. Eso es lo que enriquece a nuestro país, vernos con esos ojos, con esos lentes desde lo local. ¿Qué es el contexto de Querétaro? Somos 18 municipios. Hay que tener bien medido cuál es nuestra casilla más alejada, cómo llegamos a esa casilla, cómo esa casilla retorna a los consejos distritales o municipales, cuál va a ser la lógica de la judicial aparejada al contexto que vamos a tener en lo local en el 27. Recordar que no solamente se va a elegir al Poder Judicial, sino los 3 poderes y los 18 ayuntamientos, los 18 municipios. Entonces tendremos una elección inédita, como todas las elecciones, pero esta tiene una particularidad que se adiciona al Poder Judicial, como lo marca la Constitución. ¿El foro está abierto a la ciudadanía? ¿Hay que hacer algún preregistro, Sí, algún claro, requisito por supuesto. para poder acceder a este foro al que nos está invitando, consejera presidenta? Es completamente abierto.
yo esperaría que, como siempre, los medios de comunicación, la verdad es que han sido extraordinarios aliados y aliadas del Instituto Electoral, también nos acompañen, pero la ciudadanía puede acudir, pueden revisar nuestra página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y registrarse para poder acceder a este foro. Les podría compartir que viene el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto de Durango, el Instituto del Estado de México, por supuesto. Vamos a tener la participación de Sonora, de Veracruz, y estaremos teniendo pues a 6 entidades de la República que nos vendrán a compartir sus mejores prácticas. Hemos estado nosotros compartiéndonosla entre las instituciones electorales, pero el caso de Querétaro queremos abrirlo a la ciudadanía, queremos abrirlo al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Conocer de viva voz todo lo que tuvieron que enfrentar estas 6 entidades federativas, por ejemplo, con contextos, por supuesto, a contrarreloj. Es una de las ventajas que tiene Querétaro y que por supuesto, estamos optimizando. Y el que la ciudadanía también participe y vea en estos foros el poder de preguntar a los actores que vienen y a las actores que vienen de otras entidades federativas, ¿cuál sería esta similitud en donde Querétaro puede avanzar de manera más práctica, tomando las buenas prácticas que se tuvieron en otras entidades federativas, ¿no? Que nos repita día, lugar y hora. Por supuesto, va a ser el próximo lunes 11 de agosto en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque. Se tienen que registrar, hay un código QR, pueden acceder a nuestra página de internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y registrarse a través de este código QR. Y bueno, por supuesto que también a través de nuestra página de Facebook y de todos nuestros medios de comunicación para que se registren. Es una invitación sumamente importante porque en la ciudadanía siempre reconocemos este ánimo de participación en Querétaro y sabemos que contaremos con su presencia, y si no, también nos pueden seguir a través de las redes sociales que se estará transmitiendo. Pues, consejera, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes y a sus micrófonos, Gracias. igual a la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la síntesis de la conferencia matutina.